Biografía de Vincent Van Gogh. Van Gogh nació en 1853 y creció en Holanda. Fue criado en una familia religiosa, con su padre siendo un ministro. Cuando terminó sus estudios, Vincent Van Gogh siguió la profesión de su tío y se convirtió en un comerciante de arte, aprendiendo el comercio en Holanda y luego trabajando en Inglaterra y Francia. Vincent Van Gogh tuvo éxito e inicialmente fue contento con su trabajo. Sin embargo, pronto se cansó de la empresa de arte, especialmente en París, y perdió interés en el comercio. Después de regresar a casa, Vincent comenzó a estudiar teología. Si bien muy apasionado y entusiástico, él falló los exámenes para entrar en un par de programas. Característico de su personalidad, era inteligente, capaz de hablar varios idiomas, pero él no creía que el latín era una lengua para predicar a los pobres. Durante este periodo trabajó como misionero en una comunidad minera de carbón, viviendo con los pobres trabajadores, gente comunes. A medida que su desarrollo como un predicador estaba estancado, su interés a aquello alrededor de él aumentaba y su vida como artista comenzaba. En 1880, a 27 años de edad, Van Gogh entró en el Académie Royale de Beaux-Arts en Bruselas, Bélgica. El invierno siguiente, viviendo en Ámsterdam, Vincent Van Gogh se enamoró. Su corazón se había roto y comenzó a pintar. Los próximos años se traduciría en poco éxito, tanto en el amor y en el arte. Comedores de patata de Van Gogh. Su primera gran obra fue pintada en 1885. Por este tiempo todavía estaba teniendo dificultades para encontrar el amor, pero estaba empezando a recibir interés en sus pinturas. Ahora se dedicaba plenamente a la pintura, viviendo ahorrativa, estudiando teoría del color y admirando las obras de artistas como Peter Paul Rubens. Lamentablemente, como sería su vida entera, sus pinturas eran todavía difíciles de vender. Su hermano Theo, un comerciante de arte y recipiente de muchas cartas de Vincent, comentó que debería haber más color en sus obras. Van Gogh pintaba campesinos y paisajes rurales, usando tonos de la tierra oscuros. Alrededor de este mismo tiempo, impresionismo con sus colores vivos y brillantes se hacía popular. Al año siguiente, Vincent se trasladó a París, donde su arte comenzó a tomar el estilo que le haría famoso. En París, él estaba discutiendo arte con algunos de los artistas más vanguardistas e influyentes de su tiempo, pintores como Gauguin, Bernat y Toulouse-Lautrec. Él estaba usando más color, aplicando la pintura con gruesas pinceladas audaces y pintando todo lo que le rodeaba. Van Gogh, dispuesto a mostrar su trabajo a las revisiones positivas, pero aún así no podía vender ninguna obra. Uno de los sueños de Van Gogh como artista fue la de iniciar una colonia de artistas en Arles, en el sur de Francia. Vincent Van Gogh se trasladó a Arles, donde fue acompañado por Gauguin. Una vez allí, Van Gogh entró en el periodo más productivo y creativo de su vida, a pintar sus famosos girasoles. Sin embargo, también fue una época de gran agitación por Vincent Van Gogh, comenzando un periodo de esta estancia en el hospital para enfermedades mentales y deterioro físico. Después de tan solo 10 años de pintura y producir unas 900 pinturas, Vincent Van Gogh se quitó la vida en 1890. Nunca apreciado en su tiempo, no tendría mucho tiempo para que el mundo del arte a reconocer el genio que perdieron. 20 años después de su muerte, había espectáculos conmemorativos de su trabajo por todo el mundo, que influyen en las generaciones de artistas por venir. Vincent Van Gogh, años tempranos. Un entendimiento breve de los años tempranos de Van Gogh. En el 30 de marzo de 1853, Anna Cornelius Conventus tuvo un niño en Groot-Zundert de Holanda. No sabía Ana y el padre del niño, el reverendo
Theodorus Van Gogh de la iglesia protestante que este niño sería atormentado por su desequilibrio mental severo durante la mayoría de su vida, moriría por sus propias manos y cambiaría a la larga la perspectiva del arte para el resto de la historia. Su vida sería una de incertidumbre y locura, centrada en la necesidad para encontrar un nicho y en su amor innegable del arte. Este hombre era Vincent Van Gogh. La familia de Vincent contó de sus 3 hermanas, Elizabeth, Anna, Will, 2 hermanos, Theo y Cor, y sus padres. Durante sus años más tempranos, Van Gogh era un niño silencioso con poca atención al arte o a las calidades artísticas. Otros hechos específicos sobre la niñez de Van Gogh no son conocidos. En 1870, después de completar una selección aleatoria de educación, Van Gogh fue empleado por la Galería Hake. Mandó por trastantes de arte franceses, Goupil a la edad de 16. En 1873, Goupil le mandó Van Gogh a Londres y otra vez a París en 1875. Después de este traslado, Van Gogh perdió su deseo de ser trastante de arte profesional. En cambio, siguió los pasos de su padre y dedicó su vida a la evangelización del pobre. A pesar de su comportamiento imprevisible, sus padres pagaron para su educación. Van Gogh abandonó sus clases y empezó un ministerio con los mineros de Le Bourrage. Durante este tiempo se identificó con los mineros, su estilo de vida y sus familias. La interacción entre Van Gogh y la clase trabajadora tuvo una influencia en su arte. La vida campesina es representada en muchas de sus obras. Después de trabajar con los mineros por un periodo de tiempo, el deseo de Vincent de salir algo de importancia para la humanidad, además de la presión constante de su hermano Theo, Van Gogh se hizo artista. Sin la capacitación correcta ni el talento artístico abierto, Van Gogh dudaba de sus habilidades y era apoyado en esta incertidumbre por sus padres. Sin embargo, Theo seguía a animar a Vincent y le ayudaba económicamente. La consecuencia sería la creación de un maestro de arte que se desarrolló muy rápidamente en una mente brillante, pero sitiada. Vincent Van Gogh, años posteriores. Un entendimiento breve de los años posteriores de Vincent Van Gogh. En 1881, a la edad de 27, Vincent regresó a la casa de sus padres después de completar 9 años de la educación adicional en Bruselas. En casa, Vincent le enseñó a dibujar, probó varias técnicas y estilos diferentes y experimentó con contenidos diferentes. Trabajaba a llegar a dominar otras áreas como la perspectiva, la tonalidad y la anatomía. Muchas de sus obras primero fueron de la vida campesina, que se pueden atribuir a su trabajo con los mineros de Le Bourrage. Vincent Van Gogh era dedicado a ser dibujante aclamado de figura y seguía a practicar sus habilidades nuevas. A final de 1881, Vincent se había movido de las casas de sus padres y estaba tomando lecciones de Eiton Moe. Vincent también empezó una relación con Cien Homie, una prostituta embarazada que ya tuvo un hijo fuera del matrimonio. Su relación con Cien Homie causó problemas entre Vincent y Eiton Moe, y Vincent fue evitado por Eiton Moe. Sin embargo, Vincent Van Gogh continuaba a practicar sus habilidades de dibujar y usaba a Cien Homie como su modelo cuando era posible. Vincent Van Gogh se volvió irritable e hizo la decisión de terminar su relación con Cien Homie para conseguir el ejemplo de artistas como Van Rappard y Moe Adrette. Vincent encontró una falta de inspiración y modelos y decidió mudarse a la casa de sus padres para practicar más. Aquí Vincent fue presentado a las pinturas de Jean-François Millet, un artista francés que se hizo famoso en Europa por sus interpretaciones de la vida campesina. Van Gogh empezó a pintar y basó su estilo en el estilo personal de Millet.
A la edad de 29, Vince se había movido de la casa de sus padres y trabajó en un estudio improvisado en una habitación de una iglesia católica. Del principio de la carrera artística de Van Gogh, tuvo la ambición de dibujar y pintar figuras. En 1884 empezó trabajando a practicar las manos curtidos, la cabeza y los rasgos anatómicos de los campesinos. Estaba formulando un plan de crear una pieza con una figura múltiple que haría su nombre respetado en la comunidad del arte. La pieza que creó fue titulada Los comedores de papa y fue completada en 1885. Esta pieza fue exitosa, pero su éxito no ocurrió durante la vida de Van Gogh. Después del fracaso personal de Los comedores de papas, Vince decidió que necesitaba alguna capacitación profesional en las técnicas de arte. Se enroló en una academia en Hayward, donde descubrió el arte de Peter Paul Rubens y varios artistas japoneses. Ambos de estos factores afectarían enormemente el estilo de arte de Van Gogh. En 1886, se había movido a París para vivir con su hermano Theo. Aquí Vince fue enfrascado en una explosión de arte moderno de los impresionistas y los postimpresionistas. Van Gogh dejó rápidamente de los colores oscuros que había usado a crear los comedores de papas y descubriendo que su paleta era anticuada, adoptó los colores más brillosos y brillantes con facilidad y empezó a experimentar con las técnicas que vio en el arte de los impresionistas y los postimpresionistas. Un poco más tarde empezó a investigar los estilos encontrados en el arte japonés que había descubierto un año antes. Cuando estaba en París, Vince conoció a otros varios artistas, incluyendo a Paul Gauguin, Camille Pissarro, Claude Monet y Émile Bernard. Vincent Van Gogh se hizo amigo de Paul Gauguin y se mudó a Arles en 1888, con la esperanza que su nuevo amigo lo ayudarían a abrir una escuela de arte. Vincent Van Gogh era seguro en su nuevo estilo muy personal y quería atribuirlo al arte moderno con sus nuevas combinaciones de colores extravagantes. Paul Gauguin fue a Arles en la Casa Amarilla, así llamada por el color de sus paredes donde estaba Van Gogh. Empezó a pintar los girasoles para decorar el dormitorio de Gauguin. Los girasoles de Van Gogh serían una de sus piezas más distintivas, pero algo más noble estaba formulando en la mente de Vincent Van Gogh, algo que no pudo controlar. En el fin de 1888, las primeras señales de la enfermedad mental de Van Gogh empezaron a rasgar. Sufrió de varios tipos de epilepsia, ataques psicóticos y de ideas delirantes. En octubre de 1888, la relación de Van Gogh y Paul Gauguin fue haciéndose más y más difícil por el fuerte temperamento de ambos. En el transcurso de una discusión, Van Gogh llegó a atacar a Gauguin con una navaja de afeitar. Luego, arrepentido de aquel arranque, se cortó el lóbulo de la oreja para expiar su culpa y lo hizo llegar a Gauguin, quien lejos de conmoverse ante aquella muestra de contrición, lo juzgaba ya como un loco peligroso con el que no tenía ninguna intención de convivir. Tras la marcha de Gauguin, Theo le visitó e hizo que ingresara en el hospital de Arles. En mayo de 1889, ante el temor a perder su capacidad para trabajar, pidió ser ingresado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, donde permaneció 12 meses. También en este periodo Van Gogh pintó intensamente tras sufrir diversos ataques y ante la imposibilidad de salir al exterior. Realizó obras relacionadas con el hospital, retratos de médicos y reinterpretaciones de obras de Rembrandt, Delacroix y Millet. La pérdida de contacto con la realidad y una progresiva sensación de tristeza son las claves de este periodo, durante el cual desarrolló un estilo basado en formas dinámicas y en el uso vigoroso de la línea, de lo cual resultó una pintura más intrépida y visionaria que la de Arles. Aunque no pudo dibujar y pintar por periodos largos de tiempo sin el sufrimiento de un ataque, creó La Noche Estrellada, que continúa a ser su obra más popular
y una de las piezas de arte más influyentes de la historia. Las líneas como remolinos del cielo son una representación posible de su estado mental. Este mismo estilo conmovido es visible en todas las obras durante su tiempo en el manicomio. Vincent Van Gogh salió de Saint-Rémy de Provence en 1890 y empezó a hacer contacto con su hermano Theo. Van Gogh trabajaba a trabajar y creó un número de piezas, casi una pintura por día. Vincent Van Gogh consideraba su vida como una pérdida horrible, un fracaso personal e imposible. Por sentimiento de culpa debido a la dependencia de su hermano Theo y a su fracaso como artista, su espíritu se encontraba irremediablemente perturbado por una tristeza inconsolable. El 27 de julio de 1890, Van Gogh intentó suicidarse pegándose un tiro en el pecho. Sobrevivió, pero 2 días después murió de la herida, sin haber cumplido los 37 años. Theo, quien ha reunido la mayoría de las obras de Vincent Van Gogh en París, al cabo de 6 meses, sumido en el dolor, murió Theo, el hermano de Van Gogh. La viuda de Theo tomó la colección de Vincent a Holanda y se dedicó su vida a obtener el reconocimiento que merecía Vincent Van Gogh. Publicó las obras y Vincent se hizo famoso en un instante. Su reputación ha crecido desde entonces. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.